velocidad en función de la concentración de sustrato. ¿Sí? Una hipérbola. Sabemos que a partir de la velocidad en función de la concentración de sustrato es que de alguna manera se definieron los dos parámetros cinéticos que caracterizan a cualquier enzima. También sabemos que esto ocurre considerando un modelo de cinética enzimática. Ese modelo que decía que en realidad una enzima se une a un único sustrato por un único centro activo. Ese es el modelo de Michaelis y Menten. Entonces teníamos la velocidad máxima, ¿sí? ¿Quién me la define? Exactamente, perfecta, ¿no? La velocidad a la cual la enzima llega a la saturación. ¿Sí? Ahí está, velocidad máxima. Y el otro parámetro cinético era la constante de Michaelis y Menten, que decía que era la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad. Entonces pongamos un medio de la velocidad máxima y nuestra constante en este diagrama sería esa. Ahí tenemos los dos parámetros cinéticos. Una cosa que habíamos definido es que estos dos parámetros cinéticos son útiles para poder entender, por ejemplo, cómo es que una enzima puede actuar con dos sustratos similares, si hay un orden de prioridades en la metabolización de uno o de otro, ¿sí? O al revés, dos enzimas diferentes para un mismo sustrato, ¿sí? ¿Cuál de las dos sería la que primero interviene? Para eso uso estos parámetros cinéticos. También dijimos que en realidad trabajar con curvas era complicado, ¿sí? Razón por la cual lo que hicieron una vez que Michaelis y Menten, vamos a cortar un poquitito porque no, definieron la cinética michaeliana, es transformarlo matemáticamente para poder trabajar con rectas y no con curvas. Entonces, básicamente lo que se hizo fue lo siguiente, vamos a hacer acá más chiquito para tenerlo como sentidos. Lo que se llama la doble inversa, o sea, la doble inversa es 1 sobre la velocidad, 1 sobre la concentración de sustrato, y esto me da una recta, ¿sí? Con pendiente positiva. Y en esta recta nosotros volvemos a definir nuestros parámetros cinéticos. En este caso, cuando la recta corta el eje de la Y, estamos hablando de 1 sobre la velocidad máxima. Y cuando la recta corta el eje de las X, o sea, 1 sobre concentración de sustrato, hablamos de un menos 1 sobre Km. Es lógico, ¿no? Porque estamos en 1 sobre. Por eso aparece 1 sobre velocidad máxima y 1 sobre Km. ¿Estamos de acuerdo? Problema. Para un valor de 4, ¿cuál es el valor de Km? Para un valor de menos 4, ¿no? ¿Cuál es el valor de Km? Pero para un valor de... ¿Cómo? Decime qué hago, yo escribo lo que vos digas. 1 sobre 4. ¿Por qué 1 sobre 4? ¿Menos 1 sobre 4? ¿Un valor negativo? ¿Ángeles? Decime Ángeles, no te escuché. Menos 1 sobre el KM igual a menos 4. Menos 1 sobre Km, eso es verdad, eso es menos 4. Menos por menos, más. O sea que Km es 4. No los afanes en la carnicería, pero de milagro, ¿no? ¿Entiendes? Soy incapaz, no. ¿Entiende qué es este? ¿Qué es este? Esto es lo que define Km, ¿no? Menos 1 sobre Km, ¿qué valor le di? Menos 4. Si en los dos lados tengo menos, obviamente
me queda positivo. Y si 1 sobre km es 4, km es un cuarto, 0,25. Así es como uno puede sacar valores verdaderos de km. Lo mismo podría hacer para la velocidad máxima, ¿sí? Podría poner un valor y podría obtener el verdadero valor de la velocidad máxima. Vamos a ver. Las enzimas pueden modificar. Antes de ver las modificaciones que pueden sufrir las enzimas, vamos a definir algo que la vez pasada lo comentamos. Y es que, obviamente, no todas las enzimas tienen esta cinética micaeliana. Es más, las enzimas alostéricas, ¿cuáles serán las enzimas alostéricas? Aquellas que modifiquen su actividad, ¿sí? ¿A través de qué? A través de la unión de moduladores por lugares diferentes al centro activo. ¿Estamos de acuerdo? No van a seguir una cinética de tipo hiperbólica, sino que se van a parecer más a quién. Va a ser una hegemónica parecida a la hemoglobina, ¿sí? En estas enzimas uno va a encontrar estos factores que definen, fíjense, que en un punto determinado una pequeña variación del sustrato produce una importante variación de velocidad. Ahí es donde estamos viendo, si va para un lado o va para el otro, el efecto cooperativo o no cooperativo positivo o cooperativo negativo que puede haber entre las diferentes subunidades. Por lo tanto, estas cinéticas sigmoideas está asociada a enzimas que tienen ¿qué tipo de estructura? No, ¿qué estructura? Cuaternaria. Las enzimas alostéricas básicamente presentan estructura cuaternaria. Y a partir de esa estructura cuaternaria es que aparecen los fenómenos de cooperativismo, tal cual como nosotros los hemos visto en la hemoglobina, ¿sí? Nada más que la hemoglobina no es una enzima, pero estructuralmente se comporta de la misma manera, ¿no? Este efecto cooperativo. Es más, si bien no es una gran verdad, aún en estas cinéticas así sigmoideas se sigue hablando de una velocidad máxima, ¿sí? E inclusive se puede hablar hasta de un km aparente, ¿no? Una velocidad máxima aparente y un km aparente, ¿sí? Porque también me sirve eso, ¿sí? Me sirve porque me permite poder comparar situaciones con enzimas alostéricas. Si puedo sacar una P50 para la hemoglobina, bien puedo también sacar un km aparente para la enzima, ¿sí? Entonces, esta es una característica de las enzimas alostéricas que a nosotros resulta en realidad simple porque conocemos el fenómeno de la hemoglobina. ¿Se pueden transformar también en lineales? ¿Si se pueden transformar en lineales? Sí, se pueden transformar en lineales. Ahora, el tema es que, de hecho, hay patologías que están asociadas a eso. Entonces, imagínate, tenés una enzima que tiene una cinética de este tipo, ¿sí? Significa que hay factores del medio que la están modulando en un rango determinado y de golpe hacen esto. Lo mismo que sucede con hemoglobina y mioglobina, ¿sí? Eso sucede. Hay por ejemplo, hay una, no es una deficiencia enzimática, sino que es una enzima que pierde el sitio alostérico. ¿Sí? Una enzima pierde el sitio alostérico, entonces ya no se le pueden unir los moduladores alostéricos y cambia de una cinética sigmoidea a una cinética hiperbólica. ¿Sí? Y esto está asociado a una hiperuricemia. ¿Sí? Entonces nosotros por ahí lo rescatamos, no, ahora sería imposible, lo rescatamos cuando veamos metabolismo de nucleótidos. Y ahí por ahí podemos entender por qué en estos individuos que modificaron la cinética de esta enzima tienen como consecuencia hiperuricemia y en muchos casos gota. ¿Sí? La enzima dejó de ser controlada y al no poder controlarse esa vía metabólica, esa vía se desbanda y al desbandarse, ¿sí? Vamos a ver que está. No es que sea muy frecuente, pero como ejemplo está bueno en ese cambio. Sí puede ser que cambie. Lo que seguramente no va a cambiar demasiado es fisiológicamente. Una enzima cuando es alostérica es alostérica, ¿sí? Pero sí puede cambiar el sentido. Entonces ahora sí, una vez que tenemos esto,
Vamos a definir, yo voy a aprovechar y tratar de no borrar lo menos que puedo, y vamos a cortar. Vamos a cortar un poco. Vamos a hablar de factores que modifican la actividad de una enzima. Algunos de los cuales conocemos, otros seguramente no. Dentro de los factores vamos a hablar del pH, de la temperatura, ya este lo conocemos, la concentración de sustrato, la concentración de enzima y la presencia de inhibidores. Todos estos factores modifican la actividad de la enzima. Hasta podemos llegar a pensar que estos factores pueden participar fisiológicamente en el control de la actividad de una enzima. ¿Sí? Entonces vamos a ir por partes. pH. Velocidad, concentración pH. ¿Sí? Y uno observa una cosa de este tipo. Esto es general, muy global. ¿Sí? ¿Quién puede interpretar ese gráfico? En el centro es el pH neutro. En el centro es el pH neutro. ¿Eso realiza la velocidad máxima? No, el máximo de velocidad. No sé si la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque la velocidad máxima, según definieron, era en la saturación. Porque hay que a cierto grado. A ver. ¿Digo? No, una vez que se satura. No, No, porque que yo acá regulada. no estoy diciendo que sea máxima la velocidad. O sea, yo no, de hecho no dije que estaba a concentración saturante. Hay sí, como que a cierta altura de pH es donde baja la velocidad de reacción de la enzima. ¿Por qué es tan complicado? ¿No será que a cierto pH tiene más? ¿A pH neutro? ¿Por qué neutro? ¿Esto es neutro? No. Para que yo diga que esto es neutro, ¿qué valor tengo que poner acá? Claro, si yo pongo, por ejemplo, así, claro, se manda con todo. No, ¿cómo se ve 14? No. Sin importar el rango en tal caso, estamos definiendo que hay un punto, hay un pH donde la velocidad, ¿sí? No porque sea velocidad máxima, sino que es la máxima actividad obtenida. A ¿Se este entiende la pH diferencia entre dependiendo máxima y de la máxima actividad? la enzima. Máxima es la concentración de sustrato saturante. Por ejemplo, si acá fueran 100 moléculas de sustrato, yo digo, no, pero yo acá utilicé una. No es velocidad máxima, es la máxima velocidad que yo tengo en mi sistema. ¿Cómo llamarían ustedes, ¿sí?, al pH al cual se obtiene la mayor eficiencia de actividad de una enzima? Óptimo. El pH óptimo. Exacto, pH óptimo. ¿Sí? ¿El pH óptimo de las enzimas es 7? No, Depende depende de cada enzima. ¿Depende del medio o depende de la función que vaya a cumplir la enzima? De la función. De la Ejemplo, función. un ejemplo que tengas en donde se demuestra que una enzima puede trabajar en pHs extremos. Las del estómago. ¿Sí? Las del aparato digestivo. ¿Cuál es el pH del estómago, del jugo gástrico? 1,3. Ácido, pero ¿cuánto? 1,3. 1,3 tiran por acá, ojo. Ojo. 1,3, no 5, no, 5 no, 1,3. Está muy bien, 1,3, nos quedamos con el 1,3. Es muy ácido, ácido clorhídrico puro. ¿Hay enzimas que trabajan ese pH en el estómago? Sí, la pepsina. Por lo tanto, el pH óptimo de la pepsina debe estar cercano a esos pHs. No digo que sea 1,3, pero se la banca. En cambio, por ejemplo, las enzimas pancreáticas trabajan a pHs más neutros alcalinos. Por lo tanto, su pH óptimo estará más dentro de ellos. Depende del medio y la función. En realidad depende de la función, obviamente el medio que esté. Las enzimas lisosomales, ¿conocen las lisosomas? Sí. Claro, no es secreto. pH 5, ¿no? Por ahí tendría que ser más o menos, sería lógico. El plasma 7,4. Correcto, por eso yo no pongo, solamente pongo pH óptimo. Dependerá de la enzima. ¿Podrá
en vez de ser un pH, ser un rango. Sí, un rango. Por ejemplo, tengo una enzima que trabaja perfecto entre 5 y 8. Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay un caso. ¿Sí? Normalmente el pH no es algo que nosotros, cuando digo nosotros digo el organismo, utilice para modificar la actividad de una enzima. Es más, piensen que nosotros mantenemos un rango de pH muy estrecho y no se joroba con eso. ¿Sí? El pH plasmático está entre 7.35 y 7.45. Y salirse de esos extremos son situaciones complicadas. Por debajo de 7, el adulto básicamente está muerto. ¿Sí? Entonces, eso habla de que el pH está muy controlado. Si el pH está tan controlado, se supone que la célula no va a cambiar pH para cambiar la actividad de una enzima. Pero si, por ejemplo, donde vamos a observar un fenómeno en el que verdaderamente ocurre un cambio en la actividad enzimática, más que un cambio, digamos, la activación de una enzima, es a nivel del estómago. ¿Sí? Es importante, siempre decimos un concepto importante y no se quita. En el caso de la pepsina se sintetiza, nosotros vamos a ver hoy, por ahí lo terminamos la vez que viene. No se sintetiza en una forma activa. ¿Se imaginan si ustedes tuvieran, es como el colágeno, ¿no? Vieron que el colágeno, dijimos, el colágeno se sintetiza como una forma, entre comillas, inactiva, o sea, no se puede sintetizar como la unidad básica, porque si no, se formaría colágeno dentro de la célula. Se sintetiza como un precursor. ¿Sí? Bueno, todas las enzimas proteolíticas se sintetizan como precursores, porque si no, harían hidrólisis dentro de la propia célula. Las enzimas hidrolíticas del estómago se activan ¿dónde? En el estómago, pero en el jugo gástrico. ¿Y por qué se activan? Por el pH. Y ahí sí el pH está haciendo un proceso. Pero si no, en realidad no es el pH algo que nosotros, desde el punto de vista estratégico, utilicemos para modular la actividad de una enzima. Salvo desde el punto de vista de usos y costumbres. ¿Sí? Por ejemplo, una vinagreta, un escabeche. ¿No? ¿Qué es? ¿Y por qué? Para mantener, son conservas. ¿Por qué? Porque al bajar el pH, uno permite la conservación de estos alimentos. ¿Sí? No es un problema de rico, más allá de que pueda ser rico o no. En realidad, picle, vinagreta, escabeche, es el resultado de que alguien en algún momento en la historia se dio cuenta que ese procesar los alimentos, ¿sí? Bajándole, en realidad, poniendo en estos medios ácidos, lo que hacían era conservar los alimentos. Es una manera de conservar. ¿Y por qué se conservan? Porque los microorganismos son también muy susceptibles al pH. Y obviamente hay algunos que sí pueden crecer, pero la mayoría le bajamos un pH del ácido acético y queda fulminado. ¿Sí? Muy bien. Cambio y ponemos temperatura. ¿Quién me puede interpretar qué es lo que sucede con la actividad de una enzima en función de la temperatura? A temperatura alta, cuando menos eficiente es una enzima, por son termolares. Pero está bien lo que decimos. Está todo bien, pero eso es ya entrar a discutir detalles. La interpretación, o sea, ¿qué es lo que más llama cuando uno mira ese gráfico? Se aumenta progresivamente y decae rápidamente a cierta temperatura. Sí, pero yo necesito sacar una conclusión, no un cuento de... ¿Entendés? Necesito la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La primera conclusión. La velocidad no tiene temperatura cero. ¿Cómo? La velocidad no empieza No, a esa no es la primera conclusión. Vamos poniendo conclusiones. Que aumenta la velocidad. Que a cierta temperatura disminuye bruscamente. Pero a mí me importa que a cierta temperatura disminuye bruscamente, o a mí me importa que tenga una temperatura a la cual hay máxima eficiencia de actividad. ¿Cómo llamarían ustedes a la temperatura?
temperatura óptima. ¿Sí? O sea que el concepto más rescato yo de este gráfico te está diciendo que toda enzima tendrá una temperatura o un rango de temperatura óptima, a la cual tiene su máxima actividad. Ahora sí, una vez que defino, ¿sí?, eso, ahora sí me voy hacia qué sucede cuando yo me muevo de esta temperatura óptima. Primero, 27 grados. ¿Por qué no? Depende de qué. Depende de la enzima. Depende de la enzima, exactamente, depende de la enzima. Seguramente nuestras enzimas estarán en temperaturas alrededor de 37, ¿sí? Pero por ahí las enzimas de ciertos microorganismos que viven en zonas con agua hirviendo, sus enzimas más que de 37 están alrededor de los 80. O las enzimas de aquellos microorganismos que viven en el hielo tendrán temperaturas seguramente óptimas menores, ¿correcto? Las nueces también pueden vivir a una temperatura de 39 o de 36 grados, 35 también. ¿Cómo? Y las enzimas nueces también pueden vivir en un rango de esa temperatura de 38. Por supuesto, sí, pueden vivir. Lo que también es verdad que cuando aumente esa temperatura o disminuye, hay problemas. ¿Sí? O sea, uno pierde hasta 40, está todo bien. 41, estamos en un colapso. Y uno dice, ¿por qué el colapso? ¿Sí? La hipotermia. ¿Sí? Pero sí, obviamente que tenemos un rango. ¿Sí? De hecho, ¿la fiebre qué es? Aumento de temperatura, y es una respuesta inespecífica ante una agresión, ante algo. ¿Sí? Correcto. Ahora sí nos vamos a las puntas, porque acá las puntas son muy diferentes. Esto también es medio general, pero fíjense que hay una temperatura determinada, alta, dependiendo, o sea, mayor que la temperatura en donde se pierde la actividad enzimática. ¿Por qué será? ¿Qué sucederá en este punto? Se desnaturaliza, exactamente. Asumiendo que la gran mayoría de las enzimas tienen estructura secundaria, terciaria, no cuaternaria, y dado que dijimos que son termolables por su estructura, hay un momento en donde la temperatura se va a manifestar y va a generar la desnaturalización. ¿Sí? ¿Pero qué sucede a cero? Y por debajo de cero. ¿Hay actividad o no? Sí, ¿cómo no? Esto es actividad. Si fuera su sueldo, usted diría poco, pero ¿sí? Hay actividad. Y fíjense que le cuesta mucho perder la actividad. De hecho, yo tendría que poner ¿sí? mucho más para que se pierda la actividad. ¿Por qué razón a 0 grados, por debajo de 0 grados, aún sigue habiendo algo de actividad enzimática? Mientras que tanto, pongamos si quieren a 100, ¿no? A 100 se desnaturaliza y se pierde totalmente la actividad. Porque es como que quedan... Por ejemplo, cuando Quedan para... Sí, ahora la teoría dice quedan constantes. No encuentra la palabra, encuentra la expresión. Ángeles. como cuando se congela, por ejemplo, la carne, Sí. no pierde la actividad, sino que es más tardía. ¿Pero por qué es más tardía? Esto es verdad. Yo congelo la... ¿Por qué? No, se duerme. No. Se duerme. Pero el frío disminuye ¿Qué disminuye el frío? ¿La velocidad de qué? o sea, que se compone actividad. La velocidad de choque. Para que una enzima en el sustrato necesitamos unirlos. El frío disminuye las colisiones. ¿Sí? ¿Eh? Las colisiones. Pero sigue habiendo actividad. ¿Sí? Pero que tenemos interacciones Claro, porque vos pensás, enzima y sustrato son dos entidades independientes. Para que verdaderamente una enzima pueda catalizar una reacción, tiene que haber unión. El frío modifica porque detiene la energía cinética de esas partículas. La va deteniendo, obviamente.
Entonces, al haber menos probabilidad de unión, hay menos capacidad catalítica. El frío, el congelado. Fíjense, ¿quién no se ha olvidado un poco de puré de tomates en la heladera durante una semana? ¿Y qué pasó a la semana? Unos pelos así, verdes. Y uno se pregunta, ¿me lo había comido antes? ¿Cómo es eso? No, lo que pasa es que indudablemente pasó suficiente tiempo, a pesar de que estaba en frío, bueno, logró y comer un medio rico para poder, o sea, con frío pero bien alimentado. Entonces, crecieron, ¿sí? No es que me lo comí. O un yogur, fíjense lo que sucede con un yogur, ¿sí? Se rompe la cadena de frío y empiezan a aparecer, ¿no? Está lleno de bacterias. Muy bien. Otro evento interesante, ¿no? La temperatura. Nosotros enfriamos las cosas para poder conservarlas, ¿sí? Y antes había otra forma de conservar alimentos, que la salamos. ¿Por qué? Por los hidratados. Para deshidratar, sacarle el agua. Si yo le saco el agua, saco un suministro esencial para cualquier microorganismo. Entonces, sería. ¿Las enzimas modifican su actividad en función de la concentración de sustrato? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Seguro? No. Se mantiene constante. No, la respuesta está en el pizarrón. Acá está. Velocidad en función de sustrato. ¿Se modifica o no se modifica? Sí. Bueno, pero ¿se modifica o no? O sea, llega a un punto que se satura, pero se puede modificar. O sea, yo agrego sustrato y se modifica. Saco sustrato y se modifica. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ya lo conocemos. Mi gráfico es este. ¿Las enzimas modifican su actividad porque haya más enzima o menos enzima? O sea, si tengo más enzima, ¿hay más actividad? Sí. Si tengo menos enzima, ¿hay menos actividad? Entonces, en este caso, ¿cómo es? Lineal. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Porque pH, temperatura, concentración de sustrato, siempre trabajaba sobre la enzima que estaba, ¿no? La enzima que había. Ahora, acá estamos hablando de qué? De más enzima o menos enzima. ¿Sí? Por lo tanto, lo que tiene que estar modificándose es la cantidad de enzima. ¿Se puede modificar la cantidad de enzima de una célula? Por ejemplo, si yo tengo en una célula 10 moléculas de esta enzima, ¿puedo aumentar a 100 la cantidad de enzima? No. ¿Puedo bajar a 1? Diego dice que sí, tenemos el orden. Pero... ¿Cómo? Vamos, digo porque sí. Yo digo que eso cambiaría la actividad de la enzima. No, eso estamos seguros. Si hubiera 100, su actividad sería mucho mayor que 10. Yo lo que pregunto es, ¿la célula puede sintetizar más enzima o dejar de sintetizar enzima? Hay algunas fallas, sí. ¿Puede haber algunas fallas? No, sin fallas. No olvídense las fallas, porque uno tiene que aprender primero sin fallas. ¿La serie? ¿Y por qué se puede? No, el producto no importa. No me importa el producto. Yo lo que estoy diciendo es una enzima que cataliza la reacción de transformación A y B. Yo digo, bueno, en vez de haber una molécula de enzima, ¿la célula puede sintetizar 100 moléculas de esa enzima? Sí. ¿Seguro? Pero si lo necesitas, si no, no. Está bien, perfecto. Pero yo estoy hablando de la posibilidad de hacerlo, no de cuándo. ¿Se puede o no se puede? Sí. ¿Y dónde está esa información? En el ADN. ¿Sí? Claro. Es una proteína codificada por el ADN, por lo tanto, puede haber más cantidad o menos cantidad si estimulo o no estimulo el gen correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Inhibidores. ¿Qué son los inhibidores? Por definición. Los que nivelan. Exactamente. Muy bien. Se ha ganado. Para que actúe o no actúe.
Muy bien. La activa No, la para que desactiva. actúe no, para que en tal caso disminuya su actividad. Por eso, para que no. Por lo tanto, a partir de ahora, uno puede dudar de cualquier cosa, pero un inhibidor siempre va a tener más o menos actividad la enzima con inhibidor. Menos. O igual o menos. Nunca puede ser más. Te digo porque aparecen en los choice, ¿no? Después aumenta la velocidad. El inhibidor aumenta la velocidad. ¿Sí? Nunca. Si es inhibidor. Claro, si no es estimulador, está muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de inhibidores. Inhibidores. Vamos a hablar un poquito de inhibidores. Vamos a aprovechar que tenemos la palabra inhibidores. Nosotros vamos a encontrar que hay dos tipos de inhibidores, dependiendo de cómo se unan a la enzima. Se puede unir covalentemente o se puede unir a través de uniones no covalentes, en el primer término. Entonces vamos a hablar de inhibidores irreversibles o inhibidores reversibles. Los inhibidores irreversibles son aquellos que se unen covalentemente a la enzima. Por lo tanto, básicamente lo que hacen es tapan el centro activo porque se unen al centro activo e impiden cualquier tipo de actividad. No es un problema de disminuyen la actividad, directamente ¿qué hacen? La bloquean. Es como que sacaron a la enzima del medio. Inhibidores irreversibles. Este tipo de inhibición, las inhibiciones irreversibles, no son mecanismos fisiológicos de control. Porque se imaginan que la célula no va a meter un inhibidor irreversible cuando después ya no lo puede volver a utilizar esa enzima, será como inutilizada. ¿Sí? Pero sí son fenómenos que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, inhibidores irreversibles conocidos, los órganos fosforados. ¿Ya han hablado de los órganos fosforados? Paratión, malatión, Sí, están en los... compuestos que se usan como plaguicidas y herbicidas. ¿Sí? Y que y también clorados, claro, sí. Y que si la verdura y la fruta no está bien lavada y uno consume estos compuestos, pueden... En realidad no trae cáncer, te mata antes de que puedas tener cáncer. O sea, por ahí lo tenías, pero te mató antes. En realidad te envenenan. ¿Por qué te envenenan? Porque, por ejemplo, en el caso de los órganos fosforados, son inhibidores irreversibles de algunas enzimas muy fundamentales. Esto es chisme para que entendamos la importancia de este proceso. ¿Saben que las neuronas se comunican básicamente a través de neurotransmisores? ¿Sí? A otra neurona, ¿no? O a una placa muscular o a alguna glándula para que ocurra una respuesta. Un neurotransmisor más que conocido es la acetilcolina. Y hay una vez con los neurotransmisores que es fundamental para que funcionen como una señal de estimulación o de inhibición, pero señal al fin, y es para que algo realmente se considere que está estimulando o está inhibiendo, o sea, que induce una respuesta, tiene que tener un momento de acción y un momento de no acción. Si no, no hay capacidad de diferenciación. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo agarro y la pincho a ella, si yo la pincho varias veces, ella va a sentir cada vez. Ahora, si yo la pincho y mantengo, llega un momento en que se sensibiliza y deja de sentir esta situación. ¿Se entiende? Ahora, si yo voy y la pincho, que un bife me saca la gana, ¿no? Pero lo vas sintiendo. Entonces, un neurotransmisor actúa sobre la neurona determinada, pero es muy importante entender que luego de que este neurotransmisor cumple con señalizar, tiene que ser eliminado de este sistema para que vuelva otra vez a un estado cero y volver a estimular. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Cómo es? Bueno, hay una enzima que es la acetilcolinesterasa, que es la que degrada a la molécula en acetil-CoA y colina, de tal manera que desarma el neurotransmisor y se acaba la señal. ¿Sí? Estos órganos fosforados se unen irreversiblemente a esta enzima, y al unirse irreversiblemente a esta enzima impiden
la acción de esta enzima. Por lo tanto, ese neurotransmisor, en vez de desaparecer en el momento que tiene que desaparecer, permanece. ¿Y qué hace? Estimula. Entonces, todas estas vías, ¿sí?, que utilizaban a la acetilcolina como neurotransmisor están súper, hiper, mega excitadas. ¿Sí? Por eso puede llegar a la muerte. ¿Sí? Inhibición de tipo irreversible. ¿Se puede sacar el inhibidor? Sí, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay que romper una unión covalente. Entonces imagínense una competencia para lograr la ruptura del enlace covalente. No es fácil. Porque cuando las uniones son débiles, por ahí la competencia es más fácil, pero cuando hay una unión tan fuerte, el que compite tiene que ser muy competitivo para poder realmente desplazar al otro. ¿Sí? Por eso es que no son los inhibidores que nosotros observamos desde el punto de vista de la regulación de la actividad enzimática, porque en realidad no se está regulando nada, se le está eliminando. Y es por eso que, en realidad, cuando uno habla de inhibidores irreversibles, no analiza nada desde el punto de vista cinético, porque en realidad la enzima es como que desapareció. De los inhibidores reversibles, nosotros vamos a estudiar particularmente dos tipos. Hay otros, ¿sí? Pero ahora intentamos dos y después, si acaso, sumamos. Y son los siguientes: aquellos que se definen como inhibidores competitivos y aquellos definidos como no competitivos. La palabra, de alguna manera, o la forma de decir, dice cuál es el criterio. El criterio es la competencia con quién. Con el sustrato. Con el sustrato. Entonces, lo que nosotros vamos a observar es que en el caso de los inhibidores competitivos tenemos una enzima que compite el inhibidor y el sustrato compiten por la enzima en el centro activo. Es esperable que este tipo de inhibidores tenga una estructura muy similar al sustrato, si no, no tendría por qué unirse al centro activo. ¿Y qué va a ocurrir cuando una enzima esté en presencia de un inhibidor de tipo competitivo? ¿Va a modificar su actividad? Sí. ¿De qué manera? Va a dejar de ser tan afín al sustrato, por lo tanto, ¿qué va a suceder con, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Vamos a hacer así, constante de Michaelis y la velocidad máxima. Cuando el inhibidor es competitivo, ¿sí?, ¿qué va a suceder? Como hay competencia entre el sustrato y el inhibidor, la afinidad de la enzima por el sustrato empieza a bajar. Si baja la afinidad, ¿qué pasa con el KM? Aumenta. Estos inhibidores aumentan el KM de la enzima, o sea, la hacen menos afín. ¿Sí? Se meten ellos, evitan el sustrato. Pero, ¿qué pasa a medida que yo voy aumentando la concentración del sustrato con la competencia? El sustrato desplaza, y por lo tanto llega un momento determinado en donde el sustrato desplazó a todo el inhibidor. En consecuencia, ¿cuál es el valor de velocidad máxima? El mismo. No se modifica. ¿Por qué no se modifica? Porque la competencia es de algo de inhibidor contra muchísimo sustrato. Entonces la velocidad máxima permanece constante. ¿Sí? Yo vuelvo a recalcar algo que dije la vez pasada. Todo el mundo entiende que cuando uno hace un gráfico y dice que lo que estamos observando es la relación, en este caso, entre velocidad y concentración del sustrato, las únicas dos variables que se modifican son estas dos. Todo lo demás permanece constante. Por lo tanto, ¿cómo arrancó este experimento para entender lo que sucedía? Tenía un tubo con una cantidad de enzima, una cantidad de sustrato 1, una cantidad de inhibidor 1. Otro tubo que tenía uno de enzima, uno de inhibidor y 2 de sustrato. Otro tubo que tenía uno de enzima, uno de inhibidor y 3 de sustrato. Lo único que cambia es el sustrato. Entonces hay un momento en donde yo tenía un inhibidor frente a 2.850 sustratos. Entonces ahí el inhibidor ya no tiene capacidad de competir, y por eso que la velocidad máxima se mantiene constante. ¿Sí? Muchas enzimas del metabolismo intermedio son reguladas a través de ¿qué? A través de la presencia de inhibidores competitivos. Básicamente, ¿qué hacen? Lo que hacen es modifican un poco de la afinidad de la enzima por el sustrato. Ahora, si la concentración del sustrato es lo suficientemente grande, ahí el inhibidor no tiene injerencia.
Si nosotros tuviéramos que poner, vamos a aprovechar este gráfico que tenemos acá. ¿Cómo sería el gráfico de una enzima en presencia de un inhibidor competitivo? Lo que observaríamos es lo siguiente. Con inhibidor competitivo. ¿Por qué? Así. Esto era menos 1 sobre Km y esto era 1 sobre B máxima. Fíjense que la B máxima es la misma, pasan por el mismo punto, así que el valor es exactamente el mismo. ¿Y qué pasó con la Km nueva? Aumentó. ¿Sí? Todo el mundo tiene claro que aumentó. Recuerden que es 1 sobre. ¿Sí? Entonces, si es 1 sobre, aumenta para este lado. Y si es 1 sobre, disminuye para arriba. ¿Sí? Esa sería la gráfica, ¿sí?, de un inhibidor competitivo. En el caso de este, lo que podría llegar a ser es una cosa más o menos de este tipo. ¿Sí? Fíjense, la velocidad máxima es la misma, pero el 50% de la velocidad, el nuevo Km, acá queda más claro, ¿no? Con inhibidor, fíjense que aumentó. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabe la gente? Lo que hace es prueba sustancias y se fija de acuerdo a cómo varían los parámetros cinéticos para definir si es un inhibidor competitivo, si es no competitivo. ¿Qué pasa en el caso de los no competitivos? En el caso de los no competitivos tenemos la enzima, el sustrato, ¿sí?, que es el centro activo, pero la enzima tiene un sitio diferente por donde va a unir al inhibidor. El inhibidor no compite con la enzima, perdón, no compite con el sustrato por la enzima. ¿Sí? No hay nada que modifique que este sustrato se pueda unir a la enzima. Entonces, si el inhibidor no modifica la unión de la enzima al sustrato, ¿qué sucede con la Km en este tipo de inhibidores? Permanece constante, no se modifica la enzima. Pero ¿qué sucede? Lo que se sabe es que cuando se forma este complejo tripartito, ¿no?, enzima, sustrato, inhibidor, es como que la enzima no puede progresar hacia la formación de ¿quién? Del producto. Y si la enzima no puede progresar, en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Estoy como sacando enzima del medio. Si yo saco enzima, ¿cómo va a ser la velocidad? Menor. ¿Sí? Porque si yo tenía esto con 10 moléculas de enzima, pero ahora tengo 5, la velocidad va a ser menor. Entonces, disminuye la velocidad máxima. Eso hacen los inhibidores no competitivos. Algunas reacciones biológicas son controladas por inhibidores no competitivos, en donde no se altera la unión al sustrato, sino que directamente lo que hace es no se permite que se llegue a su máxima velocidad. ¿Sí? En un gráfico doble recíproco, son los que nosotros más usamos, ¿qué es lo que se mantiene constante? Km, así que a rango del mismo lugar, y aumenta la velocidad máxima. Por lo tanto, esto es con inhibidor no competitivo, el azul. ¿De acuerdo? Fíjense que acá tenemos el nuevo valor de 1 sobre la velocidad máxima. ¿Sí? Estos son los dos tipos de inhibición que nosotros vamos a estudiar, porque hay otros. ¿Sí? Si van a leer en el libro van a encontrar, por ejemplo, una que es acompetitiva. La competitiva es similar a este fenómeno, en donde se forma un complejo tripartito. Pero el tema es que el inhibidor no tiene la misma eficiencia de unión a la enzima sola que a la enzima con el sustrato. Entonces nosotros no vamos a entrar en ese tipo de detalles. Los vamos a dejar porque no van a aportar demasiado. Si nos vamos a quedar con estos dos, de los 4 modelos conocidos, estos dos, que me permiten establecer claramente la diferencia porque son los que modifican con mayor claridad estos parámetros cinéticos. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, un inhibidor competitivo aumenta Km pero no modifica la velocidad máxima, mientras que un inhibidor no competitivo no modifica el Km y baja la velocidad máxima.
En este caso, el gráfico sería bastante más complicado, pero vamos a tratar de hacerlo. Vamos a seguir al revés. Y esta es la nueva velocidad máxima. Así sería. El azul, ¿sí?, sería de esta manera. Fíjense. Yo lo que estoy observando en la curva azul es la velocidad cae, ¿sí? Pero cuando yo hago el 50% de la nueva velocidad máxima, fíjense que está al mismo camino, ¿sí? Por eso no lo modifico. ¿Correcto? Y estas sí son formas que la célula utiliza ¿para qué? Para modificar la actividad de una enzima. Obviamente, en los dos casos, el efecto es un efecto de tipo inhibitorio, o sea que el resultado final es disminuir la actividad. ¿Sí? Además que lo hace de dos maneras diferentes. Entonces, por ahí, si llegan a leer, lo que van a encontrar es aquellos que llaman competitivos, los no competitivos, esos que yo les decía, acompetitivos, que lo que hacen es modifican a los dos, y algunos los llaman mixtos. Pero quedémonos solamente con estos dos. Entonces, ya sabemos que las enzimas pueden modificar su actividad por diferentes factores. ¿Sí? Es inclusive bastante parecido a cómo fuimos analizando hemoglobina también, ¿no? Por hemoglobina también hablamos de pH, la que correspondía. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aprender a definir los mecanismos, ¿sí?, para controlar la actividad de una enzima. No el factor, sino el mecanismo. Por lo menos vamos a tratar de mencionar algunos, ¿sí? Lo que no podamos hacerlo hoy lo completamos el día jueves. ¿Cuántos mecanismos vamos a comentar? 1, 2, 3, 4, 5 mecanismos seguros, 5 mecanismos diferentes. Lo que es muy interesante es que estos mecanismos no son excluyentes, al contrario, ¿sí?, son 5 estrategias diferentes que tiene la célula a su disposición para controlar la actividad de enzimas. ¿Sí? Y en algunos casos, una enzima puede estar controlada por más de un mecanismo. Seguramente, cuanto más importante sea esa enzima, ¿sí?, respecto al control, mayor cantidad de mecanismos va a tener. Porque vamos a ver que tenemos mecanismos de acción rápida, mecanismos de acción más lenta, ¿sí? El primero porque se me ocurrió, por algunos, en realidad si quieren por rapidez, está bueno. El mecanismo alostérico. Mecanismo alostérico de regulación de la actividad enzimática. ¿Alguien me lo puede definir? ¿Qué será? ¿Cómo será el mecanismo alostérico de regulación de la actividad enzimática? Ángeles. ¿Qué sucederá? ¿Valeria? ¿Cómo? ¿Quién cambia de lugar? Ubique en otro lugar que no sea el activo y frene la actividad de la enzima. ¿Solamente frene o aumente? O sea que los mecanismos alostéricos pueden ser mecanismos de activación o pueden ser mecanismos de inhibición de la enzima. Pero obviamente, si estamos hablando de esos mecanismos alostéricos, ¿dónde tiene que ocurrir eso? En un sitio diferente a quién? Al activo. Por lo tanto, estaremos hablando de una enzima que pueda a través de sitios diferentes. ¿Y cómo llamaremos a estos sitios diferentes al centro activo, a los cuales se unen los moduladores alostéricos?
centros alostéricos o sitios alostéricos, en donde tendremos centros de tipo inhibitorios, a donde se unirán ¿qué cosa? Inhibidores, entonces ejercerán un efecto negativo sobre el centro activo, o podemos tener centros donde se unan activadores o moduladores alostéricos positivos para ejercer un efecto de tipo positivo. ¿Sí? Por lo tanto, en realidad hablamos de moduladores positivos o activadores, y también podemos hablar de moduladores negativos o inhibidores. ¿Estamos de acuerdo? Es más, hasta hace 45 segundos, como 50 segundos, estuvimos hablando de inhibidores no competitivos, ¿no? Esto es un mecanismo rápido, ¿no? La regulación alostérica es rápido. ¿Por qué? Porque fíjense que básicamente estos moduladores alostéricos positivos o negativos ya están presentes, por lo tanto va a actuar directo. Es más, es uno de los mecanismos más usados como estrategia para el control de una vía metabólica. Vamos a un ejemplo. A se transforma en B a través de la enzima, ¿sí? El mecanismo más simple, o la estrategia más simple para el control de la formación de B, ¿cuál es? Que B inhiba a la enzima. ¿Sí? ¿Saben cómo se llama cuando estos productos finales o algunos productos intermedios tienen actividad sobre enzimas que anteceden en la vía metabólica? Retroalimentación. Y esa retroalimentación puede ser una retroalimentación negativa, porque está inhibiendo, o puede llegar a ser también una retroalimentación positiva, porque estaría aumentando. Feedback, exactamente. Feedback positivo, feedback negativo. Ejemplo, seguro que saben esto, para poner un plano que por ahí conocen. Hipófisis, ¿sí? El sistema nervioso, hipófisis, fabrica una hormona, ACTH, adenocorticotrofina, que actúa sobre la corteza suprarrenal, ¿sí? Y estimula la producción de cortisol. ¿Correcto? Este cortisol inhibe ¿qué cosa? La producción de ACTH, feedback negativo, ¿sí? ¿Correcto? Lo mismo sucede en ovario, por ejemplo, para controlar la secreción de FSH y LH, o sucede en vías metabólicas intracelulares directas para controlar el flujo de una vía metabólica, ¿no? Vamos a un ejemplo concreto. La glucosa, cada vez que ingresa a una célula, debe ser fosforilada. Glucosa 6-fosfato. La enzima que cataliza esta reacción se llama exoquinasa, porque como hemos visto la vez pasada, además de glucosa puede fosforilar la manosa y la fructosa, ¿sí? Pero también hablamos la vez pasada que la glucosa es preferencialmente fosforilada por su KM, ¿no? Su conformación de KM. Muy bien. En el glóbulo rojo, vamos al glóbulo rojo, ¿sí? Ya que estamos con tantas moléculas, de cosas no nos vayamos. Glóbulo rojo. ¿Para qué le sirve al glóbulo rojo la glucosa 6-fosfato? Para degradarla y producir ¿qué cosa? ¿Cómo? Energía. ATP. ¿Sí? ATP. ¿Todo el mundo me sigue hasta acá? ¿El glóbulo rojo almacena energía? No. O sea que la cantidad de energía que fabrica está en relación con lo que usa. ¿Estamos de acuerdo? Y el glóbulo rojo usa más o menos siempre lo mismo, porque no hay ningún proceso que requiera en un momento más energía que otros. Por eso uno podría pensar que como célula la cantidad de energía es como más bien constante. Sin embargo, la glucosa varía, ¿no? Uno come, hay más, uno come, hay menos. Y uno dice, ¿cómo controla el glóbulo rojo que no haya un exceso de energía que no le pueda hacer nada? Fácil. La glucosa 6-fosfato inhibe a la exoquinasa. De tal manera que por más que acá haya mucho, ¿sí? ¿Cuánto va a pasar acá?
lo que necesite. Si esto se consume, pasa. Si esto no se consume, se frena. ¿Se entiende? Control en la puerta de entrada. Y el control más sencillo, ¿no? Una retroalimentación negativa con la propia enzima. Nosotros vamos a ver ejemplos de retroalimentación, por ejemplo, en vías metabólicas que tienen estas características. También es interesante. Fíjense, una vía en donde a partir de un intermediario determinado se divide. Entonces, por acá uno dice, bueno, obviamente no es lo mismo E que F, ¿sí? Entonces, ¿cómo se controla? Bueno, muchas veces lo que encontramos es control por ambos productos, pero a su vez también se controla en ¿dónde? En los puntos de divergencia, ¿sí? Todo control alostérico, control también rápido, concreto, ¿sí? Y nos quedamos acá, el control alostérico, cosa de el día jueves terminar de ver mecanismos y por ahí empezamos con la el lunes la evaluación de enzimas, ¿sí? Lo que nos queda es sobre todo cosas muy conceptuales, no creo que vaya a ser muy conmigo.